Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vengo con un nuevo video. Hoy va a ser con respecto a por qué lo mejor es usar torques V-Force para reemplazar el torque original de RX, ¿cierto? Entonces, pues ante todo vengo a contarles primero que todo que es un torque, caja de lámina, rate valve en inglés. Tiene muchas pronunciaciones, ¿cierto? Y le llaman de muchas maneras. Realmente es muy conocido como caja de láminas en Colombia, se conoce como torque generalmente. Entonces, pues ante todo, este dispositivo lo que se encarga es de controlar la admisión de combustible y aire en las motos, ¿cierto? En este caso, este está diseñado para YZ85, pero pues es adaptable a RX100, 115, Calimate, ¿cierto? Entonces lo que hace él es, cuando la presión del cárter baja por debajo de la presión atmosférica, lo que hace es que empieza a hacer una especie de succión, ¿cierto? Haciendo que esta lámina se abra, ¿cierto? Entonces, sabemos que eso es lo que controla la admisión porque solo nos va a entrar combustible en el momento en el que el motor lo necesite, que es como les digo, cuando el cárter baja su presión por debajo de la atmosférica, entonces lo que hace es que empieza a succionar y hacer abrir estas láminas, ¿cierto? Entonces estas láminas se abren y nos permite la admisión. En el caso de las Yamahas, el paso de combustible se supone que se da en un tiempo de admisión de 360 grados, pero pues es porque siempre estaría pues lo que es la lumbrera de admisión abierta, pero en sí esta es este dispositivo, o mejor dicho, este que viene originalmente es el que se encarga de controlar la admisión, ¿cierto? Entonces, listo. Las ventajas de utilizar este tipo de cajas de láminas o de torques. Eso nos va a brindar mayor potencia por encima del torque original, ¿cierto? Fuera de eso, una mejor respuesta al acelerador. Y otro concepto que pues es muy bueno y es algo muy positivo. En caso de que las láminas se rompan, no nos va a ocasionar daño alguno porque esto no es un material duro como lo es estas láminas originales, que son metálicas y en caso de que se rompan, pues nos van a hacer un daño mayor. Listo, entonces pues ya le voy a explicar cada uno de los conceptos. Listo, entonces vamos a explicar desde mi concepto lo que es el aumento de potencia, por qué se da utilizando estos torques. Listo. Entonces lo primero, hay que explicar dos conceptos. Son dos conceptos un poco técnicos, pero pues es necesario entenderlos de esa manera. Entonces, las cajas de láminas tienen manera de medir la cantidad de combustible que pasa por lo menos o su área, algo que se llama área efectiva, ¿cierto? El área efectiva es este espacio multiplicado, o sea, el ancho de cada lámina, multiplicado por el espacio que se abre aquí cuando alcanza su mayor apertura, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una altura que se puede medir, ya les muestro. Se puede medir con el PR y listo. Entonces aquí la podemos medir de esta manera. Podemos medir aquí, medimos bien aquí, que esa es la mayor apertura de la lámina, ¿cierto? Aquí tenemos 8 milímetros, ¿cierto? Que es lo que se abriría. 8 milímetros más o menos, 7 y medio, 8, ¿cierto? Será lo que se abre. Eso lo multiplicamos por el ancho. Y eso se lo estaré mostrando más adelante en otro videito de cómo elegir el carburador adecuado dependiendo de la caja de láminas que tengamos. Continuando con el concepto de área efectiva, entonces tenemos este ancho multiplicado por lo que se abre la lámina, ¿cierto? Ahí nos da una cifra. Eso lo multiplicamos por 4, entonces sería lo que se ampliaría, mejor dicho, el combustible que dejaría pasar en ese tiempo que está abierta. Listo. Entonces, claro, en esto también podemos hallar el área efectiva, solo que es un poco más complicado, ya que pues bueno, aquí sí podemos desarmar y podemos medir cuánto, cuánto de ancho tienen pues las ventanas. Como pueden ver, están las ventanitas. Podemos medir el ancho, pero a ciencia cierta no podemos saber cuánto nos deja abrir el motor. Como estas no tienen topes,
esta se abren a su total antojo, ¿cierto? Entonces la ventaja de esta por encima de esta es que esta tiene láminas más rígidas, ¿cierto? Las láminas son más rígidas. Entonces, pues ahí es donde aplicamos el otro concepto que se llama frecuencia natural de las láminas, que se mide en hertz. Entonces, una lámina entre más gruesa y entre más rígida, porque no generalmente la rigidez tiene que ver con la dureza, pero entre más rígida tiene mayor frecuencia. Entonces, una lámina de mayor frecuencia es más dura de abrir, ¿cierto? Como podemos ver, esta es más complicadita de abrir porque es más rígida, o sea que tiene mayor frecuencia, pero nos va a dar un mejor cierre. Por ejemplo, esta se abre con mucha facilidad, con demasiada facilidad. Entonces la ventaja que tenemos, sí, me dirán, listo, es mejor esta porque se abre con mayor facilidad, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esta tiene 4 ventanas. Vamos a ver, tenemos 4. Esta tenemos 8. Dos aquí y 4 aquí en el medio. Entonces, esta no se abre tanto. No se abre tanto como se nos va a abrir esta, ¿cierto? Pero al tener 8 compensa que tiene el doble de área y fuera de eso no se va a abrir mucho. Pero hay otra ventaja, como se abre poco, se abre bastante cuando tenemos acelerador abierto. La ventaja es que también se va a quedar, se va a cerrar rápido, perdón. Se va a cerrar rápido porque tiene mayor raíz, o sea, mayor frecuencia. En cambio esta, se nos van a quedar ahí como flotando, se nos quedan flotando, ¿cierto? Y no nos van a dar un cierre tan rápido, entonces nos quedaría el cárter escapando gases frescos por ahí, entonces pues no es algo positivo tampoco. Entonces, en cierto porcentaje pueden estar abiertas, ¿cierto? Totalmente abiertas y sería su mayor punto de apertura. Sería su mayor punto de apertura, pero estas con menos apertura nos puede dar la misma o hasta mucha más área. Nos da mucha más área que estas estando abiertas totalmente. Estas pueden estar abiertas parcialmente sin alcanzar su máximo punto de apertura y nos dan aún mucho más área, o sea, mucha mejor entrada de combustible y de gases. Entonces es mucho mejor desde ese punto de vista. Fuera de eso, como les digo, la respuesta al acelerador es inmediata y nos va a sellar el cárter excelentemente sin que nos produzca el retroceso de gases de aquí al carburador, porque es cuando vemos esa nube de gases en el carburador a veces que acelera y sale ese montón de gases. Entonces pues esa es una ventaja muy grande. Bueno, otra ventaja por enumerar y que nos da muchísima diferencia con respecto del B-Force al torque original es la aerodinámica. Como podemos ver, la aerodinámica de estos torques no son muy buenas que digamos. Por ejemplo, este es un torque genérico, pero, por ejemplo, mira, si ven esa rebabita que queda ahí, esa rebabita sería un choque de gases y nos reduce el área y nos aumenta la turbulencia de los gases, que no sería algo positivo. Todo esto aquí también, que no está bien achaplanado, todo eso, miren aquí esta rebaba, aquí chocarían los gases, entonces pues eso es una desventaja bastante grande. Mientras que este tiene una aerodinámica mucho mejor, como pueden ver empezando desde aquí, desde esta que reparte para este lado y para este lado. Después los gases chocarían aquí, ahí se puede ver un poco mejor, chocan y se reparten perfectamente. Fuera eso de aerodinámica. Otro concepto es algo relacionado con aerodinámica y fuera de eso con el llenado del cárter, que este nos aumenta la compresión en el cárter ya que es mucho más grande, como pueden ver, mucho más grande. Y fuera de eso podemos ver que este tiene un espacio vacío que no está bien utilizado, porque estamos pasando de un área cuadrada a un área redonda, ¿cierto? Entonces ahí nos haría una turbulencia bastante grande, mientras que este tiene un difusor, eso se llama un difusor, que es esta parte que pasamos del área redonda del carburador. Ahí no se puede apreciar muy bien, pero el difusor lo que hace es pasar gradualmente del área redonda al área cuadrada. Entonces pues eso nos ayudaría bastante a el flujo de los gases y fuera de eso, como les digo, al área perdón, al volumen del cárter, porque esto también hace parte en sí, la caja de láminas, la parte del cilindro y esto hace parte del cárter. Entonces al tener algo más grande y que nos selle mucho mejor, que nos ocupe más espacio, nos va a dar un mejor volumen en lo que es el cárter, ¿cierto?
Entonces es una ventaja bastante grande. Esas son como las ventajas. Otra ventajita sería el cambio de láminas. Esto es súper fácil de cambiar, simplemente se jala aquí, no lo va a hacer en el momento, pero se empuja aquí, se sostiene aquí, se empuja aquí y salen absolutamente todas las láminas, quedan libres, vuelven y se acomodan y vuelve, se empuja. Mientras que con este es un cambio de láminas más lento, toca aflojar los tornillos, quitar las lengüetas. Entonces, por ejemplo, si lo hicimos para carreras, es una ventaja bastante grande. Ya sabemos que esto se puede usar en diferentes motos, en Calimati RX y en RX 115. Casan perfecto, yo también los vendo. Ahí les dejo el linkcito en la descripción del video para que ingresen a mi WhatsApp Business y puedan ver todos los productos que tengo. Este es uno de ellos, como pueden ver, súper económicos y dan excelente rendimiento. En el próximo video les estaré contando cómo hallar la medida perfecta de carburador, por si queremos cambiar un carburador del original a un carburador cortina plano o simplemente uno cortina redonda más grande, con respecto a lo que les decía del concepto del área efectiva. Listo, entonces pues espero estén muy pendientes. Hasta aquí el video y ya vendré con videos nuevos bastante interesantes.